Este es el cuarto vídeo que hacemos ya sobre análisis de oraciones simples, ¿vale? Recordad que son oraciones que he extraído de la página de Velero Digital, que me gusta mucho. Y lo que he hecho esta vez es escoger oraciones que presentan alguna novedad con respecto a los vídeos anteriores, para que no se repitieran complementos que ya hemos analizado. Vamos a ver la primera, vamos a leerla. La señalo con el cursor, es este fósil se encontró en tu jardín. Bien, primero vamos a localizar el sujeto, no, el verbo, como siempre. El verbo es la palabra que indica acción, en este caso sería encontró, ¿vale? Pues la señalaríamos como núcleo del predicado. Ahora pasamos a buscar el sujeto, que en este caso es un sujeto paciente, padece la acción del verbo, que sería este fósil, porque ¿quién se encontró en tu jardín? Este fósil, ¿vale? Entonces lo señalamos como sintagma nominal, sujeto paciente. Novedades. Pues vale, nos encontramos un se. Recordad que en clase habréis visto los valores del se. En este caso es un indicador de pasiva refleja. ¿Eso cómo lo puedo saber? Pues el se suele ir acompañado de un verbo que está en tercera persona, ¿vale? Y encontramos, como en todas las pasivas, el sujeto paciente. Lo que me gusta también, porque en este caso veis, no tiene por qué aparecer el complemento agente. Lo que hago es transformar para comprobarlo esta pasiva refleja en una pasiva perifrástica, es decir, una pasiva donde estaba el verbo ser, el participio y el complemento agente. Que si no viene, pues me lo invento, pero veo que cuadre la estructura. Por ejemplo, este fósil fue encontrado en tu jardín por un niño, ¿vale? O por el niño. Entonces ahí tendríamos el complemento agente. Cuadraría perfectamente. Entonces esa sería mi confirmación de que es pasiva. En este caso, pasiva refleja. Si quisiéramos analizar más profundamente el sujeto, pues pondríamos que este es determinante y que fósil es el núcleo. Recordar que el se va como indicador de pasiva refleja, que es lo que significa ese IPR. Y luego otro complemento que tenemos en el predicado sería en tu jardín. Como empieza por preposición, sería un síntoma preposicional. Y para que me responda en tu jardín, yo le pregunto al verbo, ¿vale? Yo siempre le pregunto al verbo, como sabéis, para analizar los sintagmas y encontrar la función, le tengo que preguntar dónde. Es decir, ¿dónde este fósil se encontró? La respuesta sería en tu jardín. Por lo tanto, ese sintagma preposicional tiene función de complemento circunstancial y se quiere concretar de lugar. Si analizo ese síntoma más en profundidad, N es el enlace, tú es determinante y el jardín es núcleo. Recordad que algunos profesores además aquí arriba añaden término y síntoma nominal, porque tu jardín sería un síntoma nominal, ya que el núcleo, que es jardín, es un nombre o sustantivo. Ahora vamos a analizar la oración. Sería una oración simple, predicativa porque el verbo no es copulativo, pasiva refleja y enunciativa porque nos da una información, afirmativa, ¿vale? Entonces, enunciativa, afirmativa. Vamos a la siguiente. Dice, David se conformó con un bocadillo. Bien, verbo. En este caso nos encontramos el se también. Aquí tenemos otro de los valores del se. Hemos visto que fuera indicador de pasiva refleja, pero en este caso no lo es. ¿Por qué? También tenemos el verbo en tercera persona. Entonces, ¿cómo puedo saber que ese no es el caso? Pues tengo que plantearme también si ese se puede formar parte del verbo, es decir, si se trata de un verbo pronominal. Pista para hacerlo. Pues yo le digo a mis alumnos que pongan el dedo encima del se, ¿vale? Lo eliminen y lean la frase. Si la leemos dice, David conformó con un bocadillo. La frase no tiene sentido. Entonces, ese verbo necesita del se. Es un verbo pronominal, conformarse. Y todo, el se y el conformó, iría dentro del verbo, ¿vale? Lo tenemos que señalar todo como núcleo. Vale, pasamos al sujeto, que en este caso sin duda sería David, síntoma nominal sujeto, y todo lo demás, síntoma verbal, predicado verbal. Y tenemos un nuevo complemento, que es el complemento de régimen. Vale, ¿cuándo tenemos un complemento de régimen? Pues lo normal es tener un verbo y luego a continuación una preposición. Y además esa preposición es necesaria, el verbo la necesita. ¿Cómo puedo confirmar esto? Pues lo normal es ponerse varios ejemplos diferentes para darse cuenta. Por ejemplo,
se conformó con sus notas, se conformó con su amistad. Si os dais cuenta, siempre que diga se conformó, necesito este con. Entonces, cuando el verbo necesita una preposición, nos encontramos, en este caso, con un sintagma preposicional porque empieza por preposición, complemento, conjunción, complemento de régimen. En Internet también tenéis a vuestra disposición si ponéis listas de verbos que necesitan complemento de régimen. Hay una lista y suelen venir ordenados alfabéticamente por si tenéis dudas, ¿vale? Lo podéis confirmar. Y terminaríamos esta oración pues analizando en profundidad este sintagma. Pues con sería enlace, un determinante y bocadillo el núcleo. Vale, ahora vamos a la oración. La oración sería una oración simple, predicativa, activa porque no es pasiva, intransitiva porque no tiene complemento directo y enunciativa afirmativa. Pasamos a la tercera. En la tercera volvemos a tener un complemento de régimen, ¿vale? Que es el nuevo de hoy también. Entonces, vamos a leerla. Dice, Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partidos. Vale. Y además tenemos el caso del se. Y en este caso es pronominal. Vamos a confirmarlo. Vamos a empezar con el verbo, por eso digo que vamos a confirmar que ese se vaya con queja. Recordad que os he dicho que lo eliminemos y leamos la oración para ver si tiene sentido. Carlos siempre queja de la mala suerte en los partidos. ¿Veis? No tiene sentido tampoco. Entonces, ese queja necesita el se. Es un verbo pronominal. Todo se marca como núcleo porque el verbo es quejarse. Y a la vez tenemos este de la mala suerte, ¿vale? Vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo, se queja de sus notas. Se queja de su hermana. Siempre que diga se queja, necesito de esta preposición. Pues de la mala suerte sería un sintagma preposicional complemento de régimen. Recordar por lo que acabamos de comentar justamente en la oración anterior que el verbo necesita la preposición. ¿Vale? Vamos a pasar, antes de analizar más detenidamente el predicado, a localizar, como siempre hacemos en segundo lugar, el sujeto, que sería Carlos, sin duda. Entonces, núcleo, sintagma nominal, sujeto. Y siempre se queja de la mala suerte en los partidos, todo sintagma verbal, predicado verbal. Vale. Delante del verbo de se queja tenemos siempre. Siempre es un adverbio. Entonces, la categoría gramatical nos indica el tipo de sintagma. Como es un adverbio de tiempo, es un sintagma adverbial. ¿Qué le pregunto al verbo para que me responda siempre? Le tendría que preguntar, ¿cuándo Carlos se queja de la mala suerte en los partidos? La respuesta sería siempre. Cuando pregunto ¿cuándo?, la función del sintagma es un complemento circunstancial de tiempo. Vale, de la mala suerte ya vimos que era complemento de régimen, por lo tanto, más en profundidad sería el enlace, la determinante. Mala es un adjetivo que acompaña a suerte. Cuando tenemos adjetivos que acompañan a nombres dentro de un sintagma, se especifica, tenemos que señalar que es un sintagma adjetival complemento del nombre, porque me está dando más información del nombre. Me está diciendo qué tipo de suerte es. Y suerte que sería el núcleo, ¿vale? Y el último sintagma sería en los partidos. Como en empieza por preposición, es un sintagma preposicional. ¿Y qué le tengo que preguntar al verbo, como siempre, para que me responda en los partidos? La pregunta sería ¿dónde? ¿Dónde Carlos siempre se queja de la mala suerte? La respuesta sería en los partidos. Esa es la pista para saber que ese sintagma preposicional es complemento circunstancial de lugar. Y si lo analizamos más profundamente, sería el enlace, los determinantes y partidos núcleo. Y vamos a terminar analizando el tipo de oración que es. Es una oración simple, predicativa, activa, vuelve a ser intransitiva y enunciativa afirmativa. Bien, entonces, en novedades. En este vídeo la pasiva refleja, ¿vale? Con el se y el verbo en tercera persona. El complemento de régimen con el verbo que necesita la preposición. Espero que os haya quedado claro, ¿vale? Y como siempre, cualquier cosa me dejáis por favor comentarios, que yo responderé. Encantada, y suscribiros al canal. Nos vemos en clase, chicos. Chao.